¿Qué tal amigos de Pragma 21? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Creo que es el capítulo 37, si no me equivoco. El día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que a mí me tiene muy emocionado, sobre todo porque podemos indagar en ella, ¿no? Vamos a encontrar múltiples conceptos, versiones y realidades confusas que vamos a irlas desmenuzando en este capítulo del día de hoy. El día de ayer, bajo juramento en los Estados Unidos, un ex militar, me parece, y creo que también ex piloto naval, pues declaró que tienen bajo custodia el gobierno de los Estados Unidos, tienen naves que no son humanoides y también tienen cuerpos que no son humanoides. En teoría, pues dice que hay extraterrestres bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, al igual que naves, ¿no? Pero ¿por qué lo dice hasta ahorita, no? ¿Por qué sale esta noticia en este año, en 2023, después de una pandemia, cuando está el planeta en ciertas cosas de guerra, ¿no? Entre lo que sabemos que hay entre ambas naciones, que ya sabemos cuáles son, y cuestiones por ahí que no están pues muy normales, como se hizo a través de todos estos años que pudo haber sido esa noticia. La cosa está muy interesante porque ya se veía venir. Personalmente, pues aquí en el podcast, en el programa, siempre lo he tratado de explicar de alguna manera sobre estos conceptos, estas historias y noticias que se van dando. Es que pues no siempre es como las pintan, ¿no? Obviamente tienen un motivo detrás del porqué. Y a mí lo que me interesa mucho sobre esta noticia es que se publica hoy. Que se publica pues ayer, hace un día, perdón, no hoy, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, lleva muy poco tiempo que se publicó. Ayer todas las redes sociales, al menos en las mías, aparecían ese, ¿no? Que ya prácticamente se dice que los aliens ya existen, que están aquí. Pero te digo, o sea, yo me pongo a teorizar por qué hasta ahorita. Esto lleva muchísimo tiempo, ¿no? Yo quiero regresarme a un caso muy famoso que se hizo viral en aquellos años, si lo queríamos decir, que es el caso de Roswell. Que eso me parece que fue, aquí lo tengo todo. Roswell fue en 1947, no sé, hace más de 70 años, ¿no? Yo creo. Ese caso se supone que una nave extraterrestre choca en Nuevo México, ahí en Estados Unidos, en un desierto, y los restos los recupera pues, el gobierno de Estados Unidos. Ese es el primer caso documentado que se tiene, donde el gobierno de Estados Unidos publica en un periódico que se tiene pues material desconocido que cayó en Nuevo México pues esa noche, ¿no? de 1947. Y la cosa es que pues dicen que también se tenían cuerpos, obviamente, que venían en la nave. Eso tiene, imagínate, 75 años, 70 años, y al otro día desmintieron la noticia diciendo que era un globo aerostático el que había caído, un globo, se me fue ahorita el nombre de cuáles son esos globos, ¿no? que mandan a la atmósfera, y pues había dicho que era eso, se supone, pero en realidad creemos, y de hecho pues Roswell, el área 51, a raíz de eso tomó muchísima fuerza, porque sabemos que la realidad es que sí chocó un platillo volador ahí, y de ahí pues empezaron a sacar muchas historias. Hasta ahora el área 51 pues sigue siendo restringida porque pues es parte militarizada, pero lo que voy es que antes de que esa área fuera militarizada y la conociéramos como el área 51, pues era desértica, no había nada. A raíz de ese choque, avistamiento que pasa en Roswell, se crea el área 51. Es el primer caso que yo podría ahorita, no sé, traer a mente, que yo me acuerdo, que es como que, bueno, pues en ese entonces se pudo haber dicho sin ningún problema que existían, pero hay un contexto y un trasfondo de todo esto, ¿no? A mí me gusta mucho indagar en este tema porque son de las noticias o de las preguntas que yo siempre me he cuestionado sobre dónde venimos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, estamos solos en el universo o no. Son preguntas que yo creo que te los he repetido muchas veces aquí en el podcast, no tenemos que dejar de hacerlas. Y algo que me llamó mucho la atención, que incluso pues ya vi varias noticias sobre eso igual, o opiniones, es que pues a casi nadie le importó esa noticia, ¿no? Que no fue como que, wow, no estamos solos en el universo, incluso aquí en el planeta pues ya hay ovnis, ya se ven naves, ya sabemos que no estamos solos, no sé, sino que se pudo haber visto muchísimo más interesante esa noticia y revolucionado varias cosas. Yo sigo pensando que, sin embargo, es una noticia
espectacular, muy buena, en relación a que poco a poco se va quitando ese paradigma sobre los ovnis que hace, no sé, 20, 10 años, si tú decías que veías un ovni o que creías en los extraterrestres, pues te desmentían fácilmente o te veían como un loco, ¿no? Hay muchos casos de científicos de Estados Unidos, de México, de Francia, que estudiaron ese fenómeno, y pues por estudiar ese fenómeno, que en ese entonces pues se sabía que no era cierto, al menos por los gobernantes y la política en ese entonces, pues lo desmentían y fácilmente se tomaba como que este investigador del ojo y ya no se seguía el caso. Pero hay que darle contexto más a fondo, ¿no? Hay que pensar nosotros mismos y hay que indagar en todo ese aspecto. Si el gobierno de Estados Unidos menciona y dice que tienen en su posesión naves y cuerpos humanos, no humanoides, que iban dentro de la nave, ¿por qué solamente Estados Unidos? Pues obviamente no. Es cuestión de incluso de porcentajes y de probabilidad. Es imposible que nada más Estados Unidos haya pasado esto. Hay datos, hay noticias, hay muchas cosas que se saben que ha habido, así como el caso de Roswell, en México, en Brasil, en Francia, en España, en Alemania, en Rusia, en muchos otros países y continentes del planeta Tierra, porque pues obviamente no es como que Estados Unidos, por su popularidad o su conocimiento, es que ahí vayan los ovnis, pues obviamente no tiene nada que ver con los extraterrestres, ¿no? Como los queramos llamar. Entonces, este caso ha existido en todos los demás países y hay que indagar, hay que preguntarnos por qué ningún otro país ha dicho, ¿sabes qué? No, pues también nosotros tenemos restos de tal nave, o sabemos tal contexto, o hemos visto tales cosas, sabemos que no estamos solos. Esa cosa no la han dicho todavía la política como tal, el Estado. Y eso es algo que a mí me molesta como civilización, que esperamos a que nuestros gobernantes, a que la Cámara Grande del país, de demócratas o republicanos o como lo quieran llamar, quien esté rigiendo en ese instante son los que tienen que dar la noticia oficial, si no, no es verdad. Tenemos que entender que vivimos en un mundo donde la mentira prevalece la mayoría de las veces y sobre todo en la política. Entonces, en ese aspecto debemos darle un contexto distinto a lo que ellos nos dicen, porque o sea, es fácil, ¿no? Entender que nos han ocultado muchísimas cosas. Hablando del gobierno mexicano, simplemente para no irnos muy lejos, nos han ocultado muchísimas cosas. El gobierno de Estados Unidos, pues imagínense, ¿no? ¿Cuántas cosas nos han ocultado? Pues hace poco vi la película de Oppenheimer y pues nadie de la nación de Estados Unidos sabían que estaban creando una bomba atómica para destruir pues a otro país. Era un proyecto súper secreto, el proyecto Manhattan. E imagínense cuántos otros proyectos no ha habido súper secretos que pues no se les dice por lo mismo, porque no tienen el conocimiento de la nación y quiere que sea un secreto de Estado, así se les dicen esos secretos. Entonces estos secretos de Estado yo considero que son parte del fenómeno extraterrestre ovni sin duda alguna, pero es un secreto con un trasfondo más, no sé si llamarlo oscuro, interesante en cuanto a dimensiones. Es increíblemente grande porque hablamos de todas las naciones, hablamos de todos los países, hablamos de una organización en la que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes decir que existen, tú no puedes decir que no estamos solos, no puedes decir que hay naves en tu país, no puedes decir nada de esto. Entonces vamos a trabajar unidos en este proyecto para guardar este secreto. Hay varias teorías, ¿no? Que dicen que no se puede decir hace 70, 50 años que los ovnis y los extraterrestres existen porque a lo mejor no estamos preparados, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a desmentir esa teoría como tal porque sí considero que mucha de la población está desinformada y muy dormida así a nivel mundial, pero pues son realidades que tienes que afrontar, ¿no? Creo que entender que no somos el centro del universo ya pasó desde hace muchísimo tiempo, y si sigues creyendo eso pues estás muy, muy atrasado en cuanto a la mentalidad que se va transformando día a día con la evolución del ser humano. A mí esta noticia que sacan ayer y que se hace un revuelo es importante, por supuesto, pero yo pensé que iba a ser más importante para la gente que no creía en esto, o que no le daba esa importancia como tal, o que no está tan metida en el tema, ¿no? Sin embargo, yo la verdad no vi tanta magnitud en cuanto a revuelo, ¿no? De esta noticia para los ciudadanos en redes sociales al menos, y pues tampoco no sé, en otros lugares que se ponen a platicar de que, oye, ¿ya viste este pedo que no estamos solos? No, pues es algo que no les llama la atención, y eso es muy triste, la verdad, porque nuestros sentidos como humanos pues es pensar, es tener ese ente de filosofía dentro de nosotros para cuestionar las cosas.
Si alguna vez ustedes han cuestionado si estamos solos o no, o cómo podemos existir, cuál es la probabilidad de que estemos aquí, etcétera, como el podcast que tuve con Brani el capítulo pasado, justamente hablamos de eso, hablamos de los ovnis, hablamos de cuál es la probabilidad de que existan físicamente, estadísticamente, etcétera, etcétera, y llegamos a conclusiones infinitas, hay muchas conclusiones, y bastantes de ellas pueden ser verdad. Entonces, yo retomando el tema de que no hubo tanto revuelo, quiero hablar un poco sobre la sociedad y cómo estamos hoy en día, ¿no? Hay una película que yo les dije también en un capítulo que vieron que se llama Don't Look Up, No Mires Arriba, que pues se trata prácticamente lo mismo que está pasando ahorita, a diferencia de que en ese entonces en la película es un asteroide, ¿no? El que va a caer en el mundo y pues va a destruir obviamente todo, y la gente pues se enfoca en las noticias pop, ¿no? En los escándalos que pasan de los famosos, en canciones nuevas, en cuestiones de moda, obviamente en el dinero. Y yo siento que tenemos que trascender esa barrera para algún día ser algo más como civilización. Si no, dudo mucho que pasemos esa barrera y podamos hacer de nuestra raza una raza increíblemente pues poderosa en cuanto a trascender a otros planos, a otros lugares, en cuanto a erradicar las guerras, la hambruna. En todos estos aspectos primero tenemos que superar eso y pues tal vez falte mucho. Yo creo que es un proceso que debemos llevar cada uno de nosotros personalmente, porque todos tenemos maneras de entender las cosas muy distintas. Sin embargo, se tienen que hacer, se tienen que empezar a indagar y inmiscuir en esas cosas, si no, nunca vamos a llegar a una conclusión. A mí no me gusta que creamos las cosas o que estemos esperando la noticia de la Casa Blanca o del presidente para que diga, no, y sí, los extraterrestres existen y no estamos solos y hay ovnis, etcétera, etcétera, porque se me hace muy brusco y muy estúpido. Es muy tonto creer en ellos y pensar que ellos van a dar la respuesta final sobre qué es, qué vamos a hacer y por qué. O sea, van a ver que después de esta noticia, como la dio Estados Unidos, no es como que una sorpresa que digamos, uy, Estados Unidos es un país súper pacífico, O sea, no. Estados Unidos se va a enfocar en decir, güey, ¿sabes qué? Vamos a revisar si esta madre es segura, no es segura, en cuestión de seguridad, son peligrosos, no son peligrosos. Vamos a crear una fuerza aérea espacial que ya existe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese pedo es como que muy interesante entender por qué Estados Unidos está sacando esa noticia en otros países. Creo que en algún momento Japón o China sacó esa noticia, igual por sus ministros o algo así, y también en Japón pues sí fue un poco de revuelo, pero creo que es muy interesante entender eso, ¿no? Que ponerse a visualizar el universo donde estamos y qué tanto puede existir y qué tanto podemos alcanzar dentro de él, que tal vez no puede ser mucho, pero en cuanto a una mentalidad y a un nuevo pensamiento sí puede sorprendernos, y eso es lo que yo trato de enfocarme en este video de hoy, no tanto en la noticia que dieron, porque creo que tú solito puedes saber eso sin estar esperando la noticia de un político que te diga que existen o que no existen, o que ellos te digan tenemos posiciones de tantas naves o de cuerpos extraterrestres, etcétera, porque hay muchísima información, hay mucha información, se los digo de antemano. Hay libros, búsquenlos, justamente aquí tengo un libro que se llama El Prisma de Lira, una exploración de la herencia galáctica del ser humano. Está bastante interesante, es muy bueno, pues si lo quieren leer, y pues te da una visión completamente distinta de lo que conocemos. Y por supuesto que hay conocimientos que nos han negado, mucha información que no nos han dado por alguna razón, tal vez porque el humano puede trascender a través de esas noticias, de esos pensamientos, de esas nuevas formas de vida que podemos entender. Y pues pónganse a pensar, o sea, vuelvo a lo mismo, es una noticia que tiene un trasfondo y un contexto histórico impresionante. Histórico a futuro y en el pasado, ¿no? Imagínense a futuro que nos digan, güey, pues ¿qué crees? Ya descubrimos cómo hacerle la mano de obra al platillo volador, ¿no? No sé si lo dije bien, mano de obra. O bueno, el punto es que a lo que voy es que imagínense que les digan, güey, pues ya sabemos cómo reinventar este objeto, ya sabemos cómo hacerlo nosotros, ya entendimos cómo funciona, ya sabemos cómo desplazarse a más de la velocidad de la luz, porque esos objetos se desplazan a más de la velocidad de la luz, y pues cambiaría todo, cambiaría la tecnología, cambiaría el transporte,
cambiaría la forma de cómo nos vemos, de cómo nos vestimos incluso, la economía colapsaría probablemente, porque una vez que descubres una nueva fuente de combustible o una nueva fuente de transformar las cosas sin necesidad de estar explotando el planeta como lo hacemos, como por ejemplo con el petróleo, la electricidad que usamos el día de hoy con un chingo de cables y todo eso, que es lo que pagamos, que es lo que usamos, que es todo el combustible que necesitamos, pues toda la economía se vendría abajo, ¿no? Entonces son conceptos inútiles que en algún momento va a ser eso, inútiles. Que para que pase eso, pues tiene que haber un cambio muy, muy brusco. Y eso es a lo que voy, yo creo que sí ha habido ese cambio tras la pandemia, tras las guerras que está pasando, tras la economía que también se está como que acomodando, tras estas noticias. Y tarde o temprano vamos a empezar a ver el cambio totalmente pues futurístico hacia la humanidad, ¿no? Que va a hacer mucho hincapié obviamente en cuanto a que no estamos solos, en cuanto hay otros seres con tecnología superior a nosotros y que tienen miles y miles de años más que el planeta Tierra y que nuestra raza humana. Hay una frase de Albert Einstein que a mí me gusta mucho, que hoy estuve investigando ahí en mis anotaciones que tenía en pandemia, cuando fue que me metí en todo ese tema, y se las voy a leer a ver qué les parece, ¿no? Dice: el universo no parece una gran máquina, sino un gran pensamiento. Cualquiera que esté interesado en la búsqueda de la ciencia se convence de que un espíritu está manifiesto en las leyes del universo, un espíritu superior al hombre y ante el cual, con nuestros poderes modestos, nos sentimos humildes. Albert Einstein. El concepto que quiero dar aquí obviamente es sobre explicar un poco el universo, que dice que el universo pues no parece una máquina, no tiene un funcionamiento como una máquina como tal, o inclusive tal vez como una computadora. Hay cosas que no se pueden explicar y se refieren totalmente a eso cuando menciona que parece más un pensamiento, más un gran pensamiento, ¿no? El gran creador, si lo quieren llamar así, el gran creador de vida, muchísimas cosas que no tenemos todavía. Y por supuesto que hay vida más allá, o sea, por supuesto que no estamos solos y nunca estuvimos solos. Lo único que les digo a ustedes es que no tienen que creerse o esperar a que esas noticias se den por las grandes esferas de poder, porque el despertar y el entender y el filosofar están en cuestión de uno. Tú cuando empiezas a ejercitar esos pensamientos, esas filosofías y sabidurías que tú poco a poco vas a ir ganando gracias a otros autores, gracias a otras personas que no estuvieron esperando ese permiso del Estado, ¿no? De personas importantes, de políticos, etcétera, etcétera, fueron los que encontraron en realidad la verdad. Entonces, la verdad está dentro de ti, tienes todo a tu alcance para buscarlo, no tienes que esperar ningún aviso ni ningún fundamento de parte del gobierno y de quien esté regiendo tu país en ese momento. La política es un invento muy burdo, con muchos faltantes en su desarrollo, por lo tanto no tenemos que darle esa importancia como se le damos hoy en día. Al contrario, yo pienso que muchos de nosotros nos damos cuenta que esos aspectos políticos, estados inclusive, no están funcionando y tarde o temprano van a erradicarse. Posiblemente tarde, pero van a tener que erradicarse. Esos conceptos, esa sabiduría, yo pienso y opino que está dentro de nosotros mismos, dentro del universo, dentro de las plantas, la tierra, las rocas. Hay mucha información que no sabemos aquí en el planeta Tierra y en la naturaleza. Y si tú buscas esa información, si tú meditas, si tú indagas en esos pensamientos, si te conoces a ti mismo, vas a conocer al universo también. Porque recordemos que nosotros estamos hechos de eso, ¿no? Del universo, de polvo, de estrellas, etc. Entonces, por lógica, tenemos ese enlace con las estrellas y esa filosofía de saber quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, etc. Eso va a hincapié al podcast del día de hoy, que a pesar de que nos van a decir, ¿saben qué, güey? No estamos solos, existe esto, existen evidencias. Esas evidencias llevan 70 años, más de 100 años. Entonces, hay que ponernos a pensar por qué no nos dijeron esto hace muchísimo más atrás y no ahorita. No hay que confiar casi nada en ellos, hay que indagar nosotros mismos y hay que buscar esas pruebas por nosotros y así lo queremos, ¿no? Sí llamo la atención a los que no les llame este tema,
porque en el futuro y hoy en día va a ser bastante importante para entender muchas cosas de los que va a ir cambiando el planeta, sobre todo nuestra forma de vivir en él. Y pues toda esa información, les digo, está en los libros, internet pues puede ser una gran arma si la sabemos usar, ¿no? También una pésima arma si no la sabemos usar. Entonces pues yo les comento esto, no tenemos que creernos solo lo que nos digan y tenemos que esperar la autorización de esos gobiernos para que nos digan, güey, está esto, ya lo sabemos. Solamente hay que indagarlo y pues informarse más y creer lo que nosotros en realidad podemos realizar o hacer con la capacidad que tenemos como humanos hoy en día. Pues esto fue Paradigma 21, un capítulo corto, y más adelante tendremos un invitado, y pues eso fue todo por hoy. Cuídense.